Bienvenidos a todos y todas a esta nueva conferencia que estamos organizando para marzo, el mes de las matemáticas. Es la última de febrero, casi llegamos a marzo. Y bueno, pues es un honor para mí presentar a Alberto Ibor. Alberto Ibor primero hay que decir que es oscense, que eso creo que marca mucho carácter. La gente está comentando que eres de Segovia, pero no. Él nació en Huesca. Allí estudió cercana en la Universidad de Zaragoza, estudió tanto el grado de matemáticas y física, separados, no como el doble grado, sino el grado de matemáticas y física, y hizo su doctorado allí también y luego pues completó varias estancias postdoctorales en las universidades de París 6, el Niels Bohr Institute y la Universidad de California en Berkeley. Más tarde se unió al departamento, si no me equivoco, al departamento a la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Físicas, y más tarde pues, obtuvo una plaza de catedrático donde actualmente está en la Universidad Carlos III de Madrid. La actividad de Alberto Ibor, que la conozco perfectamente yo, es inmensa, es maravillosa y de un entusiasmo que desborda. Y sobre todo ha sido una persona, yo hablo bien siempre de Alberto, así que tápate los oídos, pero es una persona que ha destacado en muchísimas ramas, tanto de las matemáticas como de la física, y haciendo contribuciones muy profundas y con un punto de vista muy innovador. Así que eso que comentamos antes de las manzanas, quizá tenga que ver que hay manzanas en Segovia. Pero bueno, es una persona que está interesado en muchísimos temas de fundamento de las matemáticas y la física, información cuántica, teorías de campos, teoría de control, geometría diferencial, topología, relatividad, y en todos esos campos ha hecho aportaciones para mí muy significativas en el área, así se lo reconocen expertos en todas esas áreas, que es lo que me asombra casi de Alberto, ¿no? Que pueda ser una persona que pueda hacer aportaciones tan importantes en tantas áreas. Pero bueno, estamos dando una charla de divulgación aquí, no vamos a hablar de todo el papel de investigación que hace Alberto y también de la docencia que ha hecho en distintas universidades y también la labor que ha hecho de formación de estudiantes, que son labores muy importantes que te va a hacer un profesor en la universidad. Recientemente, mira, tengo aquí, precisamente en este despacho, tengo aquí un libro que hicimos en homenaje a él, lo cual da información de la edad, que no sé si era pertinente en este momento, pero hicimos un homenaje donde vinieron contribuciones de mucha gente de todo el mundo sobre la importante labor que ha hecho y sigue haciendo Alberto sobre física cuántica y clásica y muchísimos más tópicos. Pero si era poco, también destaca, bueno, ha hecho también mucha labor por las sociedades, tanto en la Real Sociedad de Física como en la Real Sociedad Matemática Española, donde ha jugado papeles muy importantes, editor general, tesorero, etcétera, etcétera. Así que la contribución en muchos proyectos colectivos también es más que destacable. Muy bien, de acuerdo, pues muchísimas gracias y bueno, me habéis puesto casi emocionado, muchísimas gracias por vuestras palabras. No sé si estaré a la altura de la expectativa que habéis levantado y simplemente decir que esta charla que he preparado está basada, es una reelaboración de una charla que empecé a presentar hace un poco de tiempo con motivo de otra actividad sobre un tema que, bueno, resulta atractivo, interesante y en el que están ocurriendo cosas recientemente, y es la paradoja de Fermi. Y en este caso le he puesto una coletilla y el FMI que trataré de explicar un poquito después, ¿no? En algunos momentos de la presentación hay una música de fondo que pretende ayudar a ponerse en el ambiente, ¿no? Esta primera ilustración representa una sonda de una civilización extraterrestre, una trisolariana, que viene hacia la Tierra con motivos que trataremos de discernir a lo largo de la charla, ¿no? Un pequeño resumen de lo que quiero hablar es sobre qué es la paradoja de Fermi, qué herramientas tenemos para tratar de entenderla o para comprender su complejidad y su dificultad, que es la ecuación de Drake. No sé si debo probar yo a los que quieren unirse a la charla, porque había una persona que aparecía por aquí, pero si no le doy, de todas maneras, sin mayores problemas. Después hablaré un poquito del programa SETI, una de las hipótesis razonables que explican la paradoja de Fermi, y luego un par de cositas para terminar sobre sostenibilidad y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Dejadme que comience.
Bien, la paradoja de Fermi. Nosotros habitamos en esta imagen, que es una recreación obviamente artística de la galaxia de la Vía Láctea, en algún lugar de esta Vía Láctea enorme, gigantesca, ¿no? En la cual ocupamos un lugar infinitesimal. Si tomamos un plano cenital de la Vía Láctea, nosotros estaríamos, todas las estrellas que vemos en una noche despejada, ocuparían una esfera con un radio aproximadamente como ese puntito rojo, de hecho más pequeño que el que aparece allí. Y a pesar de eso nos parece abrumadora, ¿no? Fermi, en el año 50 aproximadamente, trabajando con una serie de otras personas, con Teller, etcétera, estaban desarrollando varios aspectos de los programas de desarrollo nuclear en Estados Unidos. Enrico Fermi, premio Nobel de Física, italiano, brillantísimo, genial, uno de los genios de la física del siglo XX, y famoso por su capacidad para hacer cálculos y estimaciones sobre la marcha en la cabeza fantásticas. Les pregunta a los demás, hey, ¿pero dónde está todo? Estaban hablando de los ovnis, en aquella época un tema que estaba de moda en Estados Unidos, avistamientos, etcétera, zona no sé qué, misterios en torno a ello. Y hablando con otros físicos teóricos de gran nivel, pensaron que que sería razonable estimar o pensar que habría un montón de civilizaciones en el universo en que habitamos. Pero Fermi, después de hacer unos cálculos mentales muy rápidos, dijo, pero ¿dónde está todo el mundo? Debería haber muchos y no tenemos contactos con ellos, ¿no? Esta es la pregunta que da lugar a la paradoja de Fermi. Si hay muchísimas civilizaciones en el universo, muchísimas, ahora haremos una estimación, trataremos de reproducir un poco el cálculo de Fermi. ¿Dónde están todos? ¿Por qué no hemos tenido ningún contacto real, fehaciente, ¿no? Con estas civilizaciones, culturas, etcétera? Para eso, como digo, esta parte es muy elemental. Matemáticas hay muchas que iré comentando a lo largo de la charla, pero no precisamente en estas cuentas que vamos a hacer ahora. No voy a hacer nada de matemáticas realmente, solamente indicaré dónde las matemáticas son relevantes y pueden, y de hecho no triviales, y sirven de soporte a algunas de las cosas que voy a contar. Algunas cuentas para estimar cuántas civilizaciones podríamos esperar ver en el universo y en nuestra galaxia, ¿no? Estimaciones concretas y correctas. El número de estrellas en nuestra galaxia es aproximadamente 10 a la 11. Esa es una cantidad enorme. Voy a utilizar notación exponencial, pero ahora pondremos números con ceritos, con ceros, para que nos abrume un poco. El número de galaxias en el universo, con las estimaciones más recientes, las observaciones más detalladas y precisas que tenemos, está de nuevo entre 10 elevado a 11 y 10 elevado a 13. Esto es una cantidad que va entre los 10 billones y los 1000 billones españoles, europeos, de galaxias. Por lo tanto, el número total de estrellas en el universo es un número que está en torno a 10 a la 22, 10 a la 23, 10 a la 24. Fijaos que es un número curiosamente del orden del número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro está ahí, en esa zona, en ese paréntesis, en ese bracket. Eso quiere decir esto, un 1 seguido de 24 ceros, que es lo que tenemos aquí. ¿Cuántas estrellas albergan planetas en los cuales se desarrollan civilizaciones con las cuales pudiéramos llegar a contactar? Pues vamos a empezar a quitar ceros. Con las últimas informaciones de que disponemos. Esta es una estimación que hay que ir rehaciendo continuamente, porque continuamente estamos aprendiendo cosas a una velocidad enorme. De hecho, hay un crecimiento exponencial de la acumulación de información sobre nuestro entorno, sobre nuestro universo local y globalmente, y por lo tanto, estas estimaciones están sometidas continuamente a revisión. Pero con las estimaciones más recientes, fijaos que abajo pongo la cita de un artículo publicado o que apareció en noviembre del 2020, de hace unos pocos meses, podemos hacer una cuenta como la que sigue. Primero quitamos un cero por seguridad, dado que el último cero, el último dígito, es discutible. Después hacemos una posición razonable, no, esa está basada en observaciones empíricas directas, que estrellas de tipo Sol, vamos a concentrarnos en estrellas de tipo Sol, se llaman estrellas de tipo G, son las más favorables para albergar planetas en los cuales se pueda desarrollar vida, una vida orgánica semejante a la nuestra, esto es, con una zona de confort que se llama, que tenga condiciones en las cuales haya agua en estado líquido,
y algunas otras pequeñas cositas, ¿no? Ese tipo de planetas se llaman planetas de tipo HZ, se dice que están en la zona de home comfort, o, en la zona de confort de la estrella. Bueno, pues las estrellas tipo Sol son aproximadamente una de cada 100. La mayoría de las estrellas son enanas rojas, en el universo en que vivimos. Con lo que sabemos, las estrellas tipo Sol no son raras, pero no son tan abundantes. Aquí estamos quitando ceros, ya hemos quitado unos cuantos. Actualmente hemos descubierto, hasta hace poco no teníamos información fehaciente, pero actualmente ya tenemos catalogados más de 4.000 exoplanetas. Podemos, en esos 4.000 exoplanetas, el porcentaje de planetas que serían de tipo Tierra, con una oscilación razonable, en masa, en condiciones potencialmente semejantes, serían del orden de un 1% de los planetas detectados. Esto es, fijaos que de 4.000 planetas tendríamos menos de 40, unas pocas decenas actualmente de planetas candidatos a ser tipo Tierra, ¿no? ¿En cuántos de ellos emerge la vida? Esta es una cuestión un poquito más complicada, porque es un problema en el que ya nos apartamos de las condiciones estrictamente del marco físico del universo y pasamos a otro tipo de desarrollos evolutivos en los cuales estamos pensando que se produce la formación de ciertas cadenas de ácidos ribonucleicos, ácidos nucleicos u otros tipos de cadenas moleculares, de cadenas de moléculas que puedan reproducirse. También sabemos que la presencia de aminoácidos básicos, de las letras básicas del ADN, es relativamente de los aminoácidos básicos para formar las letras del ADN, son ubicuas en todas las direcciones. Por lo tanto, no es descabellado asumir que en uno de cada 100 planetas de tipo Tierra aparecería alguna forma de vida primitiva, elemental, etcétera. Aquí tenemos en la parte de la derecha, en el día de hoy, los 5 planetas descubiertos más, en los cuales es más probable que exista algún tipo de vida y que sean potencialmente habitables. Esta sería, entonces, tendríamos aquí una cantidad enorme de planetas en los cuales podríamos considerar que hay vida. Ahora, se me ha ido de la presentación algo, habría que dividir por el número, no sé por qué, se me ha ido, habría que, para quedarnos con cuántos hay en la... Bueno, sigo adelante con esto. Una forma de hacernos una idea de qué significa esto, este 1 seguido de todos estos ceros, 2, 4, 7 serían 17 ceros, esto lo hice para explicar a los niños cómo estimar una cosa comparando con otra cantidad que podemos contar y que nos puede impresionar, y lo que hacía era contar pelos. Los pelos de todos los mamíferos de la Tierra, haciendo una estimación generosa, además. Primero suponía que teníamos unos 100 pelos por centímetro cuadrado, cada uno de los mamíferos. En cada persona tenemos unos metros cuadrados, un par de metros cuadrados de superficie, digamos, cubierta de pelos. Y ahora, haciendo una estimación con todos los mamíferos vivos, 7.000 millones de humanos y otros tantos más de todo tipo de mamíferos, nos encontramos que todos los pelos de todos los mamíferos de la Tierra, contándolos con generosidad además, cada uno de ellos sería un planeta en el que potencialmente podría haber surgido la vida. Una enorme cantidad, si pensáis, una enorme cantidad. ¿En cuántos de ellos hay civilizaciones? Bueno, en nuestra galaxia quitaríamos 11 ceros más y nos quedaríamos con 10 a la 11 planetas potencialmente albergando civilizaciones. Si pensamos que la emergencia de civilizaciones avanzadas es un evento raro, deberíamos quitar muchos más ceros. Por ejemplo, podríamos quitar 6 ceros más. Pensar que solamente uno en cada 1.000.000 de planetas con vida llegan a desarrollarse civilizaciones con algún tipo de capacidad de desarrollo y que se encontraran más o menos en nuestro entorno temporal todavía menos. De tal forma que quitando
muchísimos ceros, podríamos pensar que en nuestra galaxia, en un momento determinado, habría del orden de unas decenas de miles, aquí he dejado 10.000, civilizaciones más o menos coexistiendo con nosotros. Eso es una auténtica cantidad, una cantidad importante, no diré abrumadora, pero significativa, ¿no? Entonces, fijaos que esta era un poco la estimación de Fermi. Solo en nuestra galaxia puede haber entre, digamos, 10, por ponernos en un caso tremendamente desfavorable, y 100.000 civilizaciones con los cuales podríamos estar tratando de contactar en este momento, ¿no? Sin embargo, no hemos visto realmente ninguna de ellas. Por cierto, en la estimación, en el trabajo que cito abajo, de noviembre de este año, que recogen toda la información disponible en este momento obtenida a partir del telescopio orbital Kepler, la estimación que dan los autores sobre el número de planetas tipo Tierra que potencialmente pueden albergar vida en nuestra galaxia es 300 millones, que es bastante consistente con las cifras que acabo de decir hace un momento. Así que este es un número, construido de una manera pues, bastante apresurada y sin mucho cuidado. Más refinada, otra forma de llegar a ella, que no voy a entrar mucho en esto, es la famosa o muy conocida ecuación de Drake, donde lo que se estima es el valor, esta n mayúscula que hay a la izquierda, sería la probabilidad de que surja una civilización tecnológicamente avanzada en la Vía Láctea. Y se calcula este número, esta probabilidad, pues multiplicando por una serie de factores, multiplicando una serie de factores que dan una estimación de que ocurre cada uno de los eventos que aparecen listados a la derecha. No voy a entrar mucho en ello, pero simplemente que la ecuación de Drake con los números actualizados pues daría una estimación semejante, en un paréntesis, en una banda, semejante a la que acabo de poner hace un momento, ¿no? Si tenéis más interés en esto, de nuevo, el artículo que aparece aquí debajo, que fue publicado en 2016 en la revista Astrobiology, de nuevo da una estimación, un análisis reciente sobre las predicciones obtenidas a partir de la ecuación de Drake sobre la existencia de civilizaciones, posible existencia de civilizaciones en nuestra galaxia. Un artículo interesante y bastante reciente. Así que la paradoja de Fermi se nos revela con toda su fuerza. Si solamente ya en nuestra galaxia puede haber entre 10 y 100.000 civilizaciones, ¿dónde están todos? Porque no hemos tenido ningún contacto hasta ahora con ninguna de ellas. Vamos a tratar de dar alguna respuesta a esto. Para ello os invito a que primero veamos recordemos este pequeño vídeo. Solo quiero comentar que la banda sonora de este fragmento de este vídeo es real, son emisiones reales de programas de radio y de televisión que han ocurrido en la Tierra. Bueno, el vídeo nos muestra cómo estas señales que hemos emitido desde la Tierra se van propagando por el espacio, por el universo cercano que nos rodea. Estamos por Júpiter aproximadamente en este momento. Saturno, pasamos a través de sus anillos. Las señales obviamente se van dispersando y atenuando por una ley que es un inverso del cuadrado de la distancia, como todos sabemos. Estamos ahora pasando la nube de cometas, eventualmente la nube de Oort. Nos seguimos alejando, estrellas próximas, seguramente eso es Próxima o Alfa Centauri. Alguna nebulosa. Todavía se oye de ruido de fondo muy tenue señales que hemos emitido en nuestros últimos 100 años aproximadamente. Esto ya es fake porque estos anillos dedos de la creación fueron una imagen espectacular captada por el telescopio Hubble en sus primeros momentos y se encuentran mucho más alejados de nosotros que la impresión que daría este montaje. Pero bueno, es libertad del
director de esta película, porque esta secuencia corresponde a la secuencia inicial de una película que se llamaba Contact. El director fue Robert Zemeckis, donde se contaba la peripecia vital de una astrofísica encarnada por la actriz Jodie Foster, se llamaba Ellie en la película, que desde niña había soñado con establecer contacto con otras civilizaciones y era una de las responsables del proyecto SETI. El proyecto SETI es el proyecto que ha tenido lugar hasta ahora más ambicioso para la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Aquí vemos cómo nos alejamos en esta perspectiva global del universo, viendo miles y miles, millones, fijaos, hasta 10 a la 11, 10 a la 12 galaxias en nuestro universo. Y la secuencia culmina con la pupila de la niña, que está utilizando un equipo de radioaficionado, poniéndose en contacto con otras personas. Bueno, pues desde hace ya aproximadamente 40 años hemos estado intentando encontrar rastros de señales de otras civilizaciones. Este es un proyecto que pasó a hibernación el 21 de marzo de 2020, hace muy poquito. ¿Por qué? Pues bueno, su impulsor fue Carl Sagan, entre otros muchos, y durante mucho tiempo han estado intentando encontrar restos, no tanto establecer contacto, sí ver si había alguien allá afuera, con el cual eventualmente nos pudiéramos comunicar. El proyecto SETI tenía su sede en la Universidad de Berkeley y cerró porque en todo este periodo señales realmente, auténticamente, que correspondieran sin ninguna duda o ambigüedad a una civilización extraña a nosotros han sido cero, lo cual es bastante desalentador. Ciertamente, podéis consultar los resultados de SETI, cómo va en la página web que aparece aquí presente. El proyecto SETI, que está hibernado, siguen analizando las señales recogidas en todos estos años, pero ya no están buscando activamente más señales. Ha sido reemplazado por otra iniciativa y que dio lugar hace poquito a una señal, se llama WOW Signal, una señal que sería una señal identificada como claramente emitida por una civilización extraterrestre. Hace poquito, el año pasado, y se comunicó, se anunció el 18 de diciembre, una posible WOW Signal desde Próxima Centauri, que curiosamente es la estrella, el sistema solar más próximo a nosotros. Está a un poquito más de 4 años luz de nosotros, y es un sistema formado por un sistema triple. Es un poquito extraño, un sistema triple es un sistema triple trisolar, de donde vendría la sonda que os hemos mostrado al inicio de esta presentación. Estas señales están siendo analizadas por un proyecto puesto en marcha por un millonario ruso, este señor que aparece ahí, y ha sido amparada o apoyada por personas como Stephen Hawking, que se encuentra aquí, y otros, el propio Drake, por ejemplo. Sin embargo, esta señal que ha sido analizada, está siendo analizada, de hecho, todavía, y que podría parecer que es una señal artificial, bueno, pues hay discusión sobre el respecto, y en un artículo reciente, Amir Siraj y Abraham Loeb cuestionan que sea así. Podéis encontrar esto también, este trabajo, en las referencias y en las notas que pongo a lo largo de la presentación. Quiero decir que seguimos buscando señales, aunque todavía no tenemos una prueba fehaciente de la existencia de dichas civilizaciones, de todas estas que están por allí. Así que nos encontramos todavía a ciegas y con la paradoja de Fermi más viva que nunca. Tenemos cada vez más información, más conocimiento, y a pesar de ello no encontramos civilizaciones. Quizás es conveniente en este punto hacer una pequeña reflexión sobre la dificultad del contacto, que tiene que ver con el tamaño y la edad del universo. Claro, hablamos de 100.000 unificaciones en la Vía Láctea, pero claro, hay que entender un poquito mejor esa imagen apabullante que os ponía al principio de donde vivimos, donde existimos, qué significa, ¿no? Y ya no hablemos a nivel de toda la escala del universo, ¿no? Para entenderlo, quizás este pequeño diagrama nos explica un poquito dónde nos encontramos. Tenemos una representación de la evolución cósmica, evolución cosmológica,
del universo en que vivimos, que en la parte de abajo veremos una barra de tiempo, que se va a precisar un poquito más en un momentito. Y aquí tenemos las distintas fases por las que ha pasado nuestro universo. Una explosión inicial, el Gran Big Bang, que sigue una inflación, un proceso de crecimiento exponencial rápido, muy rápido, en el cual todavía predominan procesos esencialmente cuánticos, a partir del cual se comienzan a formar las estrellas, bueno, las galaxias, protogalaxias realmente. Aquí abajo tengo una línea temporal. En el inicio estaría tiempo cero, la barrita roja abajo sería hoy, y no sé si podéis ver que está mi puntero. Y aquí tenemos distintos eventos que aparecen. Para hacernos una idea, para manejar la escala de tiempo con un poquito de precisión, voy a introducir una unidad de tiempo que no es estándar. Los 1000 millones de años, que a veces se llaman un eón se emplea de muchas maneras para indicar un tiempo grande. Bueno, yo para no estar todo el rato repitiendo 1000 millones de años, voy a llamarlo un mogollón. El mogollón es la unidad que he inventado para hablar de una cantidad de tiempo grande, pero significativa y a la vez razonable para hablar de la edad del universo y de cosas que han ocurrido en este periodo. Nuestro universo, como veis aquí, tiene unos 13.700 millones de años, con las últimas estimaciones, con aquellas más fiables, con los modelos de que disponemos en la actualidad. O sea, aproximadamente unos 3 mogollones y medio. Mucho, 3 mogollones y medio, pero tampoco es tanto. Nuestro universo, en cierto sentido, es relativamente joven. Las primeras galaxias, las protogalaxias, se formaron relativamente pronto, unos cuantos millones de años después del Big Bang. Y tenemos una primera generación de galaxias de estrellas, por lo tanto, en esas galaxias que acaban muriendo. Las galaxias, las estrellas mueren en grandes y catastróficos, cataclísmicos episodios, generando novas y supernovas, por lo menos. Esos son dos fenómenos o dos procesos que conocemos bastante bien. Las novas y supernovas son a la vez la muerte y la generación de vida, entre comillas, en el universo, porque de la explosión, de la destrucción de las estrellas a través de supernovas emerge toda la materia, todos los átomos, todos los compuestos que necesitamos para la formación luego de planetas y eventualmente de vida. Todos los átomos pesados, calcio, nitrógeno, carbono, hierro, etcétera, aparecen a partir de la explosión de supernovas. Son heraldos de grandes cataclismos, de grandes extinciones. Pensad que una supernova que estalla arrasa todo lo que le rodea en un radio de más de entre 20 y 60 años luz, dependiendo de la masa de la estrella de partida, ¿no? Pensad que entre las estrellas próximas que tenemos, que pueden convertirse en supernovas en un tiempo, en un futuro razonablemente próximo, hay una que está en Sirio, que está a 80 años luz de nosotros. O sea que en algún momento podemos asistir a un espectáculo absolutamente extraordinario, porque lo veríamos a ojo, a simple vista, en el cielo. Estaríamos en el límite de la zona de seguridad con respecto a la explosión de la estrella Sirio B, que está allí, cercana al final de su ciclo de vida. Bueno, lo que quiero decir es que en el primer mogollón, después de los 4 primeros mogollones, perdón, he dicho antes que el universo tenía 4 mogollones, no, tiene 12 mogollones, 13 mogollones y medio. Al final de los 4 primeros mogollones se produce la primera gran panspermia de distribución de masa por todo el universo, el colapso de la primera generación de galaxias, y a partir de ahí comienzan los sistemas solares. Nuestro sistema solar tiene aproximadamente unos 4.000 millones de años, 4 mogollones. O sea, que corresponde, es en segunda o tercera generación de sistemas solares. Nuestras estrellas y nuestros planetas y nuestra materia es una tercer reciclado, digamos, de la materia previa. O sea que previamente ha habido tiempo más que suficiente para que surjan y desaparezcan civilizaciones, galaxias enteras. Fijaos que desde la aparición de Lucy, el primer protohumano, el primer prehumano, hasta hoy han pasado unos 4 millones de años, que dentro de estos 4.000 millones de años que forman la existencia de la vida del sistema solar es una milésima parte, o sea, correspondería a una fracción de la barrita roja del final que aparece marcada ahí. Desde el primer homínido
de los cuales descendemos directamente. O sea que nuestra presencia como especie, no como civilización capaz de comunicarse con alguien más, sino como especie en la superficie de este planeta, es tremendamente reciente. En un escenario razonable, como el que he dicho anteriormente, unas 100.000 civilizaciones, si distribuimos de manera uniforme estas 100.000 civilizaciones entre el periodo que va desde la primera gran panspermia hasta la actualidad, habría unas 30 que habrían coexistido con nosotros. Hablando coexistido quiere decir en los últimos 4 millones de años en nuestra galaxia. O sea que nuestra mejor estimación es que ha habido razonablemente, al menos, o en ese entorno, unas 30 civilizaciones en nuestra galaxia en los últimos 4 millones de años. Esto es desde que nosotros estamos caminando sobre la superficie de la Tierra. Claro, las civilizaciones aparecen, y aquí he hecho una pequeña broma de que van surgiendo en estos 4 últimos millones de años, y unas 30 por aquí, ¿no? Van apareciendo, pero claro, también a la vez que van apareciendo las civilizaciones, como todo, como toda especie, van también extinguiéndose y van yéndose, ¿no? Nuestra galaxia tiene aproximadamente unos 200.000 años luz. Aquí están esas 30 civilizaciones distribuidas de manera, digamos, casi random. La nuestra sería la estrellita que se encuentra aquí abajo, marcada con una flecha. Y aquí tenemos que voy haciendo que las estrellas se van yendo, van desapareciendo, por el motivo que sea, extinguen los recursos de que disponen, se consumen en conflictos enormes, entran en guerras cataclísmicas entre unas y otras, etc. Al final es posible, razonable, que quedan unas pocas, 1, 2, 3, posiblemente una civilización que se extiende, una supercivilización que se extiende sobre toda la galaxia. Estas supercivilizaciones, en una escala que diseñó un físico ruso, se llama Kardashev, serían civilizaciones de tipo 3. Podríamos pensar que en nuestra galaxia hay una civilización de tipo 3, al menos en la actualidad. Pero de nuevo, si hay una supercivilización de tipo 3, al menos en nuestra galaxia en la actualidad, ¿por qué no hemos hablado con ellos? Y aquí tenemos que hablar de algunas de las hipótesis que se han manejado para explicar esta ausencia de contacto con civilizaciones avanzadas. La hipótesis, voy a concentrarme en una. Hay, como podéis imaginar, en un tema como este hay decenas de alternativas más o menos razonables, más o menos bien fundadas, más o menos elaboradas, pero hay una que es particularmente interesante que se llama la hipótesis de la selva oscura. La hipótesis de la selva oscura está perfectamente descrita, o muy bien descrita. He puesto una música de tensión porque realmente da un poco de impresión. Esta hipótesis en una novela de... Alberto, Sí. baja un pelín la música porque no se oye muy bien aquí. Ya termina, era solo como preludio. Ya termina. Bueno, la hipótesis de la selva oscura se encuentra descrita de forma literaria, de forma casi poética, en una serie de novelas de un autor de ciencia ficción chino, Cixin Liu, que se ha hecho muy famoso porque la obra completa se llama El problema de los 3 cuerpos, The Three Body Problem, y este es la segunda parte de esta trilogía, y se basa en un pequeño análisis de lo que podríamos llamar una socioeconomía galáctica o a nivel de la galaxia, con unos pocos axiomas, con unos pocos principios sencillos. Se pueden compartir o no, se pueden comprobar si son reales o no, se llega a conclusiones bastante extremas, ¿no? Los principios de la socioeconomía galáctica son 2. Primero, que sobrevivir es el objetivo principal, primordial, de cualquier ser vivo, en particular de una civilización entendida en un sentido amplio como algo vivo, que muta, que evoluciona, que crece, que se reproduce. O sea, sobrevivir es el objetivo primordial. Si no, no existiría ese ser, ese objeto, ese ente. Y segundo, es que las civilizaciones crecen y se expanden, también las especies, continuamente usando todos los recursos disponibles, dado su nivel tecnológico.
Este segundo principio es más discutible, pero si lo aceptamos, junto con otra serie de circunstancias adicionales, y que son primero una versión a escala galáctica del principio de la catástrofe malthusiana anunciada por Malthus. Si los recursos disponibles en la Tierra son finitos y la población crece exponencialmente, llega un momento de catástrofe y de colapso. Bueno, el universo es finito, eso sí que lo sabemos bastante bien, por lo tanto, todos los recursos disponibles en este universo también es finito. Por otro lado, hay un proceso de aceleración de crecimiento exponencial. Cualquier ente vivo en un entorno adecuado crece exponencialmente. Nosotros estamos experimentando con nuestra propia especie humana y esa aceleración histórica, ese crecimiento exponencial, lo llamo aceleración histórica, conduce a una explosión tecnológica, que es el contrapunto a la catástrofe malthusiana. El crecimiento exponencial de la población va parejo con una explosión, con un crecimiento exponencial también del conocimiento y de los recursos disponibles. Sobre esto comentaré un poquito después. Estas dos cosas, junto con una variante del juego del prisionero, que es que cuando se establece una cadena de sospechas, los partícipes en el juego eligen siempre la peor de las opciones, esto es, eligen no colaborar, a pesar de que colaborar daría un resultado mejor para ambos. Todo eso conduce a que el teorema o la conclusión sería que en las circunstancias que acabo de enunciar, en nuestra galaxia, si represento una civilización y tengo que decidir la suerte de mi civilización, concluyo que permitir que otros conozcan mi existencia como dejar que otros sigan existiendo es peligroso para mi supervivencia, dado que contradice el primer axioma. Cualquiera otro va a concluir que los recursos de que disponemos son finitos, que crecemos exponencialmente, que alguien puede pensar que lo mejor es que yo no exista para que mi existencia sea mejor, y aunque lo razonable sería colaborar, la cadena de sospechas hace que escojamos la opción de no dejar que nadie más exista. Esta conclusión dramática, tenebrosa, la refleja muy bien nuestro amigo Cixin Liu en este fragmento de esta novela que puedo traducir sobre la marcha, y dice: el universo real es así de oscuro. Lu Ji agitó su mano o movió su mano acariciando la oscuridad como si acariciara terciopelo. El universo es una selva oscura. Cada civilización es un cazador armado que se escabulle a través de los árboles como un fantasma, empujando con cuidado las ramas que bloquean el camino y tratando de avanzar sin sonido. Incluso la respiración se hace con cuidado. El cazador tiene que ser cuidadoso porque en cualquier lugar del bosque hay otros cazadores ocultos como él. Si se encuentra cualquier otra vida, otro cazador, un ángel o un demonio, un niño o un hombre mayor, o una hada o un semidios, solo hay una cosa que puede hacer: abrir fuego y eliminarlos. En esta selva, el infierno son los demás. Una amenaza eterna que cualquier vida que exponga su propia existencia será rápidamente eliminada. Esta es la imagen de la civilización cósmica. Esta es la explicación de la paradoja de Fermi. Bueno, parece un poco tenebroso, un poco terrible, que lo único que podamos esperar de nuestro entorno es permanecer ocultos porque si no se nos van a comer. En este sentido, una solución de la paradoja de Fermi, un poco menos oscura, un poco menos dramática, la podéis encontrar en una contribución de Beatriz Gato Rivera, una física teórica que se encuentra en el Instituto de Física Fundamental, aquí juntito en el ICEMAT, que publicó un par de trabajos, que escribió un par de trabajos hace ya un tiempo sobre su solución de la paradoja de Fermi, que se basaba en dos principios, una versión del principio subantrópico y otro la conjetura de la indetectabilidad. Perdón. El principio subantrópico es una variante débil del principio antrópico que permite que haya muchos seres, no solamente uno, que sería la aplicación del principio antrópico fuerte. Y la conjetura de indetectabilidad era semejante a lo que acabamos de leer. Cualquier civilización avanzada va a ocultarse, prefiere no exponerse,
Quizás si es suficientemente avanzada puede estar razonablemente segura de que no va a correr peligro con otras, pero dado el carácter exponencial del crecimiento del conocimiento que se produce, la explosión que se produce tecnológica se puede producir en cualquier momento, dejar que una civilización medianamente desarrollada campe a sus anchas y que pueda explotar su conocimiento, esto es sufrir un salto cualitativo enorme en poco tiempo, puede comprometer nuestra seguridad. Así que, aunque seamos benevolentes, aunque representemos una civilización benevolente que no busca eliminar y avanzada, y que no busca eliminar de manera radical cualquier otra forma de vida, sí que trataremos de permanecer escondidos, ocultos, o al menos ser indetectables. Eso no quiere decir que no nos comuniquemos. Fijaos que la forma que estamos pensando de manifestar nuestra presencia va a ser emitiendo al universo que nos rodea, en forma de ondas de radio o en forma de ondas gamma, por ejemplo, de radiación gamma causada por explosiones atómicas, etcétera, etcétera. Todo ese ruido que hacemos está allí, lo hemos emitido ya y lo están escuchando o lo pueden escuchar otros. Una civilización suficientemente avanzada puede comunicarse utilizando canales distintos de los que utilizamos nosotros. Por ejemplo, podemos utilizar el propio tejido del espacio-tiempo. Ahora estamos empezando los humanos a detectar ondas gravitacionales. Bueno, puede ser que haya civilizaciones suficientemente avanzadas que para comunicarse usen ondas gravitacionales. Cuidado, esas estarían detectables por cualquier otro. Más sutil sería, por ejemplo, utilizar otro sustrato, como por ejemplo sería utilizar el vacío cuántico, que no es vacío, del universo para comunicarse, manipulándolo. En fin, otras civilizaciones, una civilización realmente avanzada podía utilizar formas de comunicarse que fueran completamente indetectables para nosotros y para los demás, que es lo fundamental. En cualquier caso, os animo a que leáis esta variante de la hipótesis de la selva oscura planteada por Beatriz. Llegados a este punto, y ya pensando en terminar, había pensado añadir una serie de comentarios sobre estos modelos de civilización galáctica o de economía, de socioeconomía a escala galáctica, ¿no? Y para eso pensaba utilizar ciertos modelos y ciertas teorías que utiliza en particular el Fondo Monetario o que utilizaría el Fondo Monetario Intergaláctico sobre todo esto. Y para ello quería comentar, y aquí aparecerían también unas poquitas de matemáticas, qué tipo de modelos de desarrollo económico y de organización socioeconómica utiliza, por ejemplo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, digamos, ahora sí a escala de la Tierra, y otros entes que se encargan o que actúan como árbitros o reguladores de la socioeconomía a nivel de nuestro planeta. Fijaos que los principios de la socioeconomía galáctica que he comentado antes son bastante consistentes con lo que hemos ido haciendo, con lo que sucede aquí en nuestro pequeño planeta. Nuestras civilizaciones realmente se comportan como depredadores, todas hasta ahora, en su gran mayoría, y han arrasado, absorbido, eliminado todo aquello que se ha puesto en su camino hasta el momento, ¿no? Formando imperios que a su vez luego han decaído, etcétera, etcétera. Luego al final he pensado en eliminar un poco de no hacer mucha sangre con esto y poner un punto de vista un poco más humano. En cualquier caso, como matemáticas, aquí hay un montón de trabajos sobre modelos de crecimiento económico y sostenibilidad y que podríamos extrapolar para crear una socioeconomía galáctica. Desde el punto de vista amable, simplemente voy a citar un trabajo muy reciente que acaba de aparecer publicado. Esto ha sido publicado el 2 de febrero del 2021, liderado y coordinado por profesor de Cambridge, que se llama Sir Partha Dasgupta, que es un análisis de la economía de la biodiversidad. Se llama el Dasgupta Review y hace un análisis con un montón de matemáticas interesantes, esencialmente sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, en los cuales se ponen las bases o se revisan parte del trabajo realizado en estos últimos 40-50 años sobre por qué el mantenimiento de la biodiversidad es bueno colectivamente. No es un principio ideológico, sino simplemente se trata de argumentar con el mejor conocimiento científico, en este caso económico, disponible, de por qué el compartir y el preservar es nuestra estrategia
más segura para el propio mantenimiento de nuestro bienestar y de nuestro futuro. Y se basa en este principio que está puesto aquí debajo. Nuestras economías, nuestra forma de vida y nuestro bienestar, todo dependen de nuestro asset más precioso, que es la naturaleza. Bien, en este sentido, extrapolando estos principios del review de Dasgupta, por cierto, es un trabajo de más de 600 páginas. Hay una versión abreviada de 100 que se puede leer, donde ya gran parte de los análisis matemático ha desaparecido, y luego hay un resumen ejecutivo de unas 30 páginas que está pensado para producir los titulares, ¿no? Bueno, pues en este análisis se utilizan ciertos modelos que todos evolucionan de un sistema que se llama la ecuación de Lotka-Volterra. La ecuación de Lotka-Volterra fue un primer modelo, es una ecuación diferencial en dos variables, no lineal, que elaboraron separadamente o de forma complementaria Lotka y el gran matemático italiano Vito Volterra en los años 30, basado en una idea de Kolmogorov y que establecía un modelo para el desarrollo y evolución de un sistema en el que hay una especie depredadora y una especie que es depredada. Por ejemplo, lobos y ganado, ¿no? Ese tipo de modelos han evolucionado y han dado lugar a toda una serie muy interesante de análisis de sistemas dinámicos, en matemáticas, en economía. Curiosamente, cuando estaba preparando esto, he observado que no hay muchos estudios en los cuales se haga un análisis de un sistema en el que haya muchas especies en competición y que todas sean depredadoras, que no haya ninguna que sea caza, que sea cazada, sino que todas sean depredadoras, que correspondería al modelo de economía, de socioeconomía galáctica que he comentado antes. Muchas especies y todas son depredadoras, o todas se consideran depredadoras. Relativamente respecto a otras, unas serán cazadas, pero todas se consideran depredadoras. No he visto trabajos, o por lo menos ninguno significativo en este sentido, ¿no? Iba a preparar una simulación con un pequeño juego, pero obviamente no me ha dado tiempo para hacerlo. En cualquier caso, quiero decir que entrando en la elaboración o en el planteamiento que realizaba Beatriz en su análisis de la paradoja de Fermi, en la que contemplaba que posiblemente pudiera haber especies evolucionadas, civilizaciones muy avanzadas que fueran benévolas y que no se eliminaran directamente, pero que serían indetectables porque habrían elegido esa forma de estar ante, digamos, como la precaución más razonable a tomar. Bueno, este tipo de análisis de sostenibilidad puede ser que realmente fuera también asumido por especies avanzadas y llegaran a conclusiones semejantes a las que propone el informe Dasgupta y que sería más conveniente para el desarrollo de una galaxia el establecer un modelo de crecimiento sostenible en el cual se tratara de preservar de una forma razonable el asset más precioso, que sería la propia naturaleza, la propia galaxia, ¿no? Aunque siempre hemos de pensar que pueden existir rogue civilizaciones salvajes en las cuales todo esto les diera exactamente igual y arrasaran con todo lo que encontraran en su camino. Bueno, tengo que concluir con algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos decir? Bueno, el conjunto de conclusiones y sobre todo estrategias a seguir, ¿no? Con todo lo que he dicho hasta el momento, puedo decir que desde hace unos 100 años llevamos emitiendo señales de radio y otras, explosiones atómicas en la superficie, etcétera, al resto del universo que dicen, hey, estamos aquí. No solamente eso, hemos enviado satélites, etcétera, aunque están todavía muy cerca, con información precisa de dónde nos encontramos. Los Pioneer 10 y 11 llevan placas diciendo dónde estamos, lo cual es suicida del punto de vista de lo que acabamos de decir. Esto es, si la hipótesis de la selva oscura es cierta, aunque solo sea parcialmente, aunque hubiera muchas civilizaciones benévolas en el universo, de hecho, aunque estuviéramos embebidos en el entorno de una civilización benévola, en cuanto hubiera una salvaje, estaríamos perdidos. Y nos quedaría, en el mejor de los casos, unos pocos cientos de años de existencia.
Mucho menos si alguna de las civilizaciones próximas en la galaxia es de nivel 3. Esto es una civilización realmente galáctica y además es una de las que practica el principio, el axioma fundamental de la hipótesis de la selva oscura. Esto es, en cuanto hayan detectado a través de cualquiera de los sistemas de detección más próximo a nosotros, cualquiera de las señales que hemos emitido, basta para ello que tengan algún tipo de repetidor a menos de 100 años luz de nosotros, inmediatamente van a actuar para eliminarnos. Por ejemplo, enviando una sonda, como la sonda trisolariana que ponía al principio, que nos arrase. O sea que, en principio, debemos suponer, como una hipótesis razonable, que estamos perdidos. Esto es, que está en marcha ya el reloj de la cuenta atrás de nuestra extinción. Aparte de porque nosotros mismos estamos haciendo todo lo posible por extinguirnos, es porque nos van a extinguir, nos van a aniquilar de forma radical. Ante esta expectativa, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, la mejor estrategia a partir de hoy mismo consistiría, bajo estas hipótesis, en prepararnos. Esto es, dado que nos encontramos ahora en este momento a lomos de una explosión tecnológica, pues impulsarla al máximo, desarrollar al máximo todo nuestro conocimiento, eso exige colaboración, y aprovechar el tiempo que nos queda para colonizar todo nuestro sistema solar y mucho más allá, y expandirnos lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta que es probable, que es bastante posible, quizás no ocurra, mejor, que alguien esté pensando ya en eliminarnos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.